Pasé años tratando de demostrar mi valor, años explicando quién era, años justificando mis decisiones, años tratando de hacer que cierta gente me viera de verdad. Y cada vez que lo intentaba, cada vez que abría mi corazón, cada vez que mostraba mi mejor versión, esperaba que finalmente entendieran, que finalmente vieran lo que yo valía, que finalmente me dieran el reconocimiento que tanto necesitaba. Pero nunca llegaba. Y cada vez que no llegaba me esforzaba más. Me convertí en alguien que explicaba todo. Explicaba mis logros como si necesitaran validación. Explicaba mis decisiones como si necesitaran aprobación. Explicaba mis sentimientos como si necesitaran permiso para existir. Y mientras más explicaba, menos me sentían, porque estaba mendigando algo que no se puede mendigar. Estaba rogando por algo que no se puede rogar. Estaba buscando reconocimiento en personas que nunca iban a darlo porque no tenían la capacidad de ver. Y lo más doloroso no era que no me vieran. Lo más doloroso era que yo seguía volviendo. Seguía tratando. Seguía explicando. Seguía esperando que esta vez fuera diferente. Que esta vez mis palabras llegaran. Que esta vez finalmente entenderían. Pero la definición de locura es hacer lo mismo una y otra vez esperando resultados diferentes. Y yo estaba atrapado en esa locura. Atrapado en el ciclo de buscar validación donde no existía. Empecé a notar algo. Notaba que había personas en mi vida que nunca me preguntaban cómo estaba realmente, que nunca celebraban mis victorias, que nunca reconocían mi esfuerzo. Pero yo seguía buscando su aprobación. Seguía modificando mi comportamiento esperando que finalmente me vieran, porque había aprendido en algún lugar de mi vida que mi valor dependía de que otros lo reconocieran, que si alguien importante para mí no me veía, entonces yo no valía. Recuerdo momentos específicos, momentos donde compartía algo importante y recibía indiferencia, momentos donde lograba algo significativo y no había reconocimiento, momentos donde necesitaba apoyo y encontraba vacío, y cada uno de esos momentos me lastimaba. Pero en lugar de alejarme, me acercaba más. En lugar de aceptar que esas personas no tenían la capacidad de verme, trataba más duro de hacerme visible para ellas. Y empecé a cambiar. Empecé a modificar quién era para encajar en lo que pensaba que ellos querían. Empecé a ocultar partes de mí que pensaba que no aprobarían. Empecé a exagerar partes de mí que pensaba que valorarían. Me convertí en una versión editada de mí mismo. Una versión diseñada para obtener la validación que tanto necesitaba. Y en ese proceso me perdí completamente. Porque cuando vives tu vida tratando de ser visto por personas que no tienen ojos para verte, dejas de verte a ti mismo. Cuando gastas toda tu energía explicando tu valor a quien no lo reconoce, no te queda energía para vivir tu valor. Cuando modificas quién eres para obtener aprobación, pierdes contacto con quien realmente eres. Y eso fue lo que me pasó. Me perdí en el proceso de intentar ser visto. Y lo irónico es que mientras más me perdía, más invisible me sentía, porque no era realmente yo quien estaba ahí. Era una versión fabricada, una versión diseñada para agradar, una versión que nunca podría ser genuinamente vista porque no era genuina. Y las personas que estaba tratando de impresionar seguían sin verme. No porque mi actuación fuera mala, sino porque nunca tuvieron la capacidad de verme de todos modos. Empecé a sentir un agotamiento profundo, no solo físico, un agotamiento del alma, el agotamiento que viene de vivir para la aprobación de otros, el agotamiento que viene de explicar constantemente tu existencia, el agotamiento que viene de mendigar migajas de reconocimiento mientras regalas banquetes de amor y esfuerzo. Y ese agotamiento me estaba consumiendo. Me di cuenta de que había personas en mi vida que tomaban todo lo que yo daba sin dar nada a cambio. Personas que recibían mi amor sin corresponder. Personas que se beneficiaban de mi presencia sin valorarla. Y yo seguía dando, seguía explicando, seguía tratando de demostrar que merecía su tiempo, su atención, su reconocimiento, como si mi valor fuera algo que necesitaba ser probado en lugar de algo que simplemente era. Y un día, en medio de otra conversación donde yo estaba explicando algo que no debería tener que explicar, me detuve. Me detuve a mitad de frase y me pregunté algo que cambiaría todo. Me pregunté, ¿por qué estoy haciendo esto? ¿Por qué necesito que esta persona me entienda? ¿Por qué mi paz depende de su aprobación? Y no tuve respuestas que tuvieran sentido. Solo tuve la revelación de que había pasado años de mi vida persiguiendo algo que nunca iba a obtener de estas personas. Esa noche no pude dormir, porque empecé a ver con claridad por primera vez. Empecé a ver todos los momentos donde había mendigado reconocimiento.
Todos los momentos donde había explicado mi valor como si necesitara justificación. Todos los momentos donde había reducido mi luz para que otros no se sintieran eclipsados. Y me pregunté, ¿cuándo fue el último momento donde simplemente fui yo sin necesidad de explicarme? Y no lo recordaba. Había pasado tanto tiempo justificándome que había olvidado cómo era simplemente ser. Y entonces llegó el momento. El momento donde algo dentro de mí dijo basta. Estaba en otra situación donde sentía la necesidad de explicarme, de justificar una decisión que había tomado, de demostrar que era válida mi elección. Y algo en mí se negó, algo en mí se cansó, algo en mí finalmente entendió que no tenía que hacer esto. No tenía que explicar mi vida a nadie, no tenía que justificar mi existencia, no tenía que demostrar mi valor. Y en ese momento de negación, algo se rompió la necesidad. Se rompió la dependencia, se rompió la creencia de que mi valor dependía de que otros lo reconocieran. Y en ese rompimiento había dolor, porque significaba aceptar algo duro, significaba aceptar que había personas en mi vida que nunca me iban a ver, no porque yo no valiera, sino porque ellos no tenían la capacidad, y eso no era mi responsabilidad arreglar. Me senté en silencio esa noche, un silencio profundo. Y en ese silencio empecé a escuchar algo que había estado ignorando durante años. Empecé a escuchar mi propia voz. No la voz que explica, no la voz que justifica, la voz que simplemente sabe. La voz que conoce mi valor sin necesidad de probarlo. La voz que entiende quién soy sin necesidad de traducirlo para otros. Y esa voz me dijo algo simple pero poderoso, me dijo: tu valor no es negociable, tu valor no está en debate. Tu valor no necesita ser explicado a quien no tiene la capacidad de verlo. Tu valor simplemente es, y las personas correctas lo verán sin que tengas que demostrarlo. Y las personas incorrectas nunca lo verán sin importar cuánto lo demuestres. Y esa es la distinción que necesitas hacer. Tomé una decisión en ese momento. Una decisión que cambiaría la dirección de mi vida. Decidí que ya no iba a explicar mi valor a nadie. Decidí que ya no iba a justificar mi existencia. Decidí que ya no iba a modificar quién soy para obtener aprobación. Decidí que las personas que merecían mi presencia la recibirían completa, y las personas que no podían verme simplemente no tendrían acceso a mí. Y esa decisión vino con miedo. Miedo de que me rechazaran. Miedo de que me abandonaran. Miedo de quedarme solo. Porque había pasado tanto tiempo siendo el que explicaba, el que se ajustaba, el que rogaba por atención, que no sabía quién sería sin eso. No sabía si alguien se quedaría si yo dejaba de esforzarme tanto. No sabía si tenía valor sin mi constante demostración de valor. Pero debajo del miedo había algo más fuerte. Había determinación. Determinación de no vivir un día más mendigando lo que debería ser dado libremente. Determinación de no gastar un minuto más explicando lo que debería ser obvio. Determinación de vivir desde mi valor en lugar de vivir probando mi valor. Y esa determinación era más fuerte que cualquier miedo. Empecé a hacer algo radical. Empecé a callarme. Cuando sentía el impulso de explicar, me callaba. Cuando sentía la necesidad de justificar, me callaba. Cuando sentía el deseo de demostrar, me callaba. Y en ese silencio algo hermoso empezó a pasar. Empecé a ver quién realmente se quedaba. Quién realmente me veía sin que yo tuviera que señalar constantemente mi presencia. Y la respuesta fue reveladora. Algunas personas desaparecieron. Personas que yo pensaba que eran importantes en mi vida simplemente se fueron cuando dejé de ser el que daba constantemente, el que explicaba constantemente, el que se esforzaba constantemente. Y eso dolió, pero también fue clarificador, porque me mostró que esas relaciones nunca fueron reales, nunca fueron recíprocas. Siempre fueron yo dando y ellos tomando. Y cuando dejé de dar de esa manera, no había relación que sostener. Pero también pasó algo más. Algunas personas se quedaron. Personas que siempre me habían visto pero que yo había ignorado porque estaba demasiado ocupado persiguiendo la aprobación de quienes no me veían. Y con esas personas las relaciones se profundizaron. Porque ahora yo era genuino, ahora yo era completo, ahora yo no estaba actuando. Y ellos apreciaban eso, ellos valoraban eso. Ellos me veían por quien realmente era. Y entendí algo fundamental. Entendí que tu valor no aumenta porque alguien lo reconoce. Y tu valor no disminuye porque alguien no lo ve. Tu valor es constante, es inherente, es tuyo.
y las personas que pueden verlo lo verán naturalmente, sin que tengas que señalarlo, sin que tengas que explicarlo, sin que tengas que demostrarlo. Y las personas que no pueden verlo nunca lo verán sin importar cuánto te esfuerces. Y en ese entendimiento encontré algo que había estado buscando durante años. Encontré libertad. Libertad de la necesidad de aprobación externa. Libertad de modificar quién soy para encajar. Libertad de explicar mi existencia. Libertad de vivir desde un lugar de certeza en lugar de un lugar de búsqueda constante de validación. Y esa libertad era más valiosa que cualquier reconocimiento que había estado persiguiendo. La transformación comenzó con algo simple. Empecé a verme a mí mismo. Había pasado tanto tiempo tratando de ser visto por otros que había dejado de verme. Había dejado de reconocer mis propios logros. Había dejado de celebrar mis propias victorias. Había dejado de apreciar mi propio esfuerzo. Y empecé a hacer eso. Empecé a verme de la manera que quería que otros me vieran. Y descubrí que cuando te ves a ti mismo, la necesidad de que otros te vean disminuye dramáticamente. Empecé a celebrarme. Cuando lograba algo, lo reconocía. No esperaba que alguien más lo notara. Yo lo notaba. Yo lo celebraba. Yo me daba el reconocimiento que antes buscaba afuera. Y al principio se sentía extraño. Se sentía como hablarle a una audiencia invisible. Pero con el tiempo se sentía empoderador, porque ya no dependía de fuentes externas para sentirme valioso. Tenía mi propia fuente interna de validación. También empecé a establecer un estándar diferente para las relaciones en mi vida. Ya no aceptaba relaciones donde yo era el único dando. Ya no aceptaba relaciones donde mi presencia no era valorada. Ya no aceptaba relaciones donde tenía que explicar constantemente mi valor. Establecí un estándar claro. O me ves o no tienes acceso a mí. No de manera arrogante, de manera protectora, protegiendo mi energía, protegiendo mi paz, protegiendo mi valor. Y algunas personas no entendieron. Me llamaron orgulloso. Me dijeron que había cambiado. Me acusaron de pensar que era mejor que ellos. Y tal vez tenían razón en una cosa. Había cambiado. Pero no de la manera que ellos pensaban. No me había vuelto arrogante. Me había vuelto consciente. Consciente de mi valor. Consciente de que no tenía que rogar por lo que merecía recibir libremente. Consciente de que mi energía era preciosa y necesitaba ser invertida sabiamente. Aprendí a distinguir entre personas que me veían y personas que solo veían lo que yo podía hacer por ellas. Es una distinción sutil pero crucial. Algunas personas valoran tu presencia. Otras personas valoran tu función. Algunas personas te aprecian por quien eres. Otras personas te aprecian por lo que das. Y cuando dejas de dar de la manera que esperan, su aprecio desaparece. Y esas son las personas de las que necesitas crear distancia. También aprendí algo importante sobre la explicación. Aprendí que cuando tienes que explicar tu valor a alguien, ya perdiste. Porque las personas que están destinadas a estar en tu vida verán tu valor naturalmente. Lo sentirán. Lo reconocerán, sin que tengas que señalarlo. Y las personas que no pueden ver tu valor no lo verán sin importar cuánto expliques. Porque el problema no es tu explicación. El problema es su capacidad de ver. O su voluntad de ver. Empecé a invertir mi energía diferente. La energía que antes gastaba explicándome a quien no me veía, ahora la invertía en mí mismo, en mi crecimiento, en mis sueños, en mi bienestar. Y esa inversión dio frutos, porque cuando dejas de gastar energía en dirección equivocada, esa energía está disponible para dirección correcta. Y mi vida empezó a moverse de maneras que nunca había movido cuando estaba atrapado en el ciclo de buscar validación externa. También empecé a hablar menos y hacer más, porque me di cuenta de que había estado usando palabras para convencer a gente que nunca iba a ser convencida. Pero las acciones hablan más fuerte que las palabras. Y cuando empecé a vivir desde mi valor en lugar de explicar mi valor, las personas correctas lo notaron. No tuve que decirles. Lo vieron, lo sintieron y se acercaron naturalmente. Y descubrí algo hermoso. Descubrí que cuando dejas de perseguir reconocimiento, el reconocimiento correcto llega. No de las personas que querías impresionar, de las personas que realmente importan, de las personas que tienen la capacidad de ver, de las personas que aprecian autenticidad sobre performance. Y ese reconocimiento se siente diferente, se siente genuino, se siente recíproco, se siente como algo que no tienes que mendigar. Nadie iba a hacer este trabajo por mí, nadie. Solo yo podía decidir dejar de explicar mi valor. Solo yo podía establecer límites con personas que no me veían.
Solo yo podía elegir invertir mi energía sabiamente. Y aunque eso significó soledad temporal, también significó libertad permanente, porque cuando sueltas a las personas incorrectas, haces espacio para las personas correctas. Pero aquí está lo que necesitas entender. Dejar de explicar tu valor no es algo que haces una vez y ya está. Es una disciplina diaria, porque tu condicionamiento es fuerte. Tu hábito de buscar validación externa está profundamente arraigado, y cada día vas a sentir la tentación de volver, de explicar, de justificar, de demostrar. Y cada día vas a tener que elegir conscientemente no hacerlo. Cada día me despertaba con una decisión. Hoy no voy a explicar mi valor a nadie. Hoy voy a vivir desde la certeza de quién soy. Hoy no voy a modificar mi comportamiento para obtener aprobación. Y algunos días esa decisión era fácil de mantener. Pero otros días era casi imposible. Días donde alguien cuestionaba mi valor. Días donde sentía el viejo impulso de justificarme. Días donde la necesidad de ser visto por alguien específico era casi abrumadora. Y en esos días difíciles me hablaba a mí mismo. Me recordaba por qué había tomado esta decisión. Me recordaba cómo se sentía vivir mendigando reconocimiento. Me recordaba el agotamiento de constantemente explicarme. Me recordaba que mi valor no dependía de la opinión de nadie. Y esas palabras me daban la fuerza para mantenerme firme, para no volver a viejos patrones, para no caer en la trampa de buscar validación donde no existía. La disciplina también significó crear distancia con personas que constantemente cuestionaban mi valor. Porque no puedes trabajar en valorarte mientras estás rodeado de personas que te desvalorizan. No puedes construir tu autoestima mientras estás con personas que constantemente la erosionan. No puedes creer en tu valor mientras estás con personas que te hacen sentir que tienes que probarlo constantemente. Así que creé distancia, no siempre física, a veces solo emocional. Dejé de compartir ciertas cosas con ciertas personas. Dejé de buscar aprobación en lugares donde nunca la iba a encontrar. Dejé de explicar mis decisiones a personas que nunca las iban a entender. Y en ese espacio que creé, algo pudo crecer. Mi sentido de valor propio pudo crecer sin ser constantemente cuestionado. También desarrollé un diálogo interno diferente. Cuando notaba que estaba a punto de explicar mi valor, me detenía. Me preguntaba, ¿por qué siento la necesidad de hacer esto? ¿De dónde viene esta necesidad? ¿Es realmente necesario o es solo mi viejo hábito? Y la mayoría de las veces era solo el viejo hábito. Era el condicionamiento. No era necesidad real. Y podía elegir diferente. Aprendí a tolerar la incomodidad de no ser entendido, porque durante años había hecho cualquier cosa para evitar esa incomodidad. Había explicado en exceso, había justificado en exceso, había demostrado en exceso, todo para evitar la incomodidad de que alguien no me entendiera. Pero ahora estaba aprendiendo que está bien no ser entendido por todos, que no necesitas el entendimiento de todos, que las personas correctas te entenderán sin explicación excesiva. La disciplina me enseñó que hay poder en el silencio, poder en no explicarte, poder en no justificarte, poder en simplemente ser y dejar que tu vida hable por ti. Porque cuando vives desde tu valor, no necesitas anunciarlo. La gente lo siente, la gente lo ve, y las personas que no pueden simplemente no son tu gente. Y eso está bien. Hubo momentos donde fallé, momentos donde volví a explicarme en exceso, momentos donde busqué validación donde sabía que no la iba a encontrar, momentos donde el viejo hábito fue más fuerte que mi nueva disciplina. Y en esos momentos tenía que decidir. Podía castigarme, o podía tratarme con compasión, aprender y volver a mi compromiso. Elegí la compasión, porque cambiar patrones de toda una vida no sucede perfectamente, sucede progresivamente. Y con el tiempo, la disciplina se volvió más fácil, no porque las tentaciones desaparecieran, sino porque mi identidad había cambiado. Ya no era alguien que intentaba no explicar su valor, era alguien que simplemente no lo hacía. Era alguien que vivía desde la certeza de su valor. Y esa identidad guiaba mis acciones más efectivamente que cualquier esfuerzo consciente podría. Y entonces llegó el día donde me di cuenta de que algo fundamental había cambiado. Alguien cuestionó una decisión mía, y sentí el viejo impulso de explicar, de justificar, de demostrar que mi decisión era válida, pero no lo hice. Simplemente dije, esta es mi decisión, y me quedé en paz con eso. Sin ansiedad, sin necesidad de que entendieran, sin necesidad de convencer. Y en ese momento supe que había llegado al otro lado,
que había transformado realmente. Ahora vivo diferente. Vivo desde un lugar de certeza en lugar de un lugar de búsqueda constante de validación. Ya no necesito que las personas me vean para saber que existo. Ya no necesito que reconozcan mi valor para saber que lo tengo. Ya no necesito explicar quién soy porque sé quién soy. Y esa certeza interna es más valiosa que cualquier reconocimiento externo. Las relaciones en mi vida son completamente diferentes. Son más auténticas, más recíprocas, más profundas. Porque las personas que están en mi vida ahora son personas que me ven, que valoran mi presencia, que aprecian quién soy sin que tenga que demostrarlo constantemente. Y con esas personas no necesito explicarme, simplemente soy. Y eso es suficiente. Y lo más hermoso es que ahora tengo energía. Energía que antes gastaba explicándome. Energía que antes usaba tratando de convencer a gente que nunca iba a ser convencida. Esa energía ahora la uso para vivir, para crear, para construir, para amar a las personas correctas, para perseguir mis sueños, para ser quien realmente soy sin disculpas. También he aprendido que algunas personas nunca van a entender tu valor. Y eso está bien. No es tu trabajo hacer que te entiendan. No es tu responsabilidad iluminar su ceguera. Tu única responsabilidad es vivir desde tu valor, honrar tu valor, proteger tu valor y dejar que las personas que pueden ver lo vean naturalmente. Y ahora puedo ver a otros que están donde yo estuve. Los veo explicándose en exceso, justificándose constantemente, buscando reconocimiento en lugares equivocados. Y quiero decirles, para de mendigar lo que deberías recibir libremente. Para de explicar lo que debería ser obvio. Para de buscar tu valor en los ojos de personas que no tienen la capacidad de ver. Tu valor no está en debate. Tu valor no necesita ser probado. Tu valor simplemente es. Y las personas correctas lo verán, sin que tengas que señalarlo, sin que tengas que explicarlo, sin que tengas que demostrarlo. Lo verán porque tienen la capacidad de ver, porque están prestando atención, porque valoran lo auténtico sobre lo performático. Si estás donde yo estuve, si estás agotado de explicarte, si estás cansado de buscar validación, quiero que sepas algo. Puedes parar, puedes elegir diferente, puedes decidir que tu valor no está en debate. Y cuando haces esa elección, cuando realmente la vives, tu vida entera cambia. No porque las personas cambien, sino porque tú cambias. Cambias quién tiene acceso a ti. Cambias cómo inviertes tu energía. Cambias desde dónde vives. Y esa vida, la vida donde no tienes que explicar tu valor, es libertad, es paz, es autenticidad, es vivir desde tu centro en lugar de vivir desde la necesidad de aprobación externa. Y cuando vives así, atraes diferente. Atraes personas que te ven, personas que te valoran, personas que aprecian la autenticidad que estás ofreciendo. La soledad no destruye, te forma. Los momentos donde estás solo porque soltaste a personas que no te veían. Los momentos donde estableces límites y algunos se van. Los momentos donde eliges tu valor sobre su aprobación. Esos momentos te forman en alguien que no necesita validación externa para saber su valor. Y esa es la mayor libertad que puedes tener. Nadie va a hacer este trabajo por ti. Nadie. Solo tú puedes decidir dejar de explicar tu valor. Solo tú puedes establecer límites con personas que no te ven. Solo tú puedes elegir vivir desde la certeza de quién eres. Pero cuando lo haces, cuando realmente lo haces, descubres algo hermoso. Descubres que tu valor nunca estuvo en duda. Solo estabas buscando confirmación en lugares equivocados. Y ahora que has parado de buscar, puedes empezar a vivir. Así que si este mensaje te resonó, suscríbete y escribe en los comentarios qué parte te hizo pensar. No lo hagas por mí, hazlo por ti. Porque escribir es declarar tu compromiso con tu cambio. Porque poner palabras a tu decisión de dejar de explicar tu valor la hace real. Y tú mereces vivir sin tener que justificar tu existencia. Mereces relaciones donde eres visto sin tener que señalar tu presencia. Mereces vivir desde tu valor en lugar de probarlo constantemente. Este canal es para quienes están cansados de explicarse, para quienes están listos para vivir desde su valor, para quienes entienden que las personas correctas verán sin que tengas que demostrar, para quienes siguen firmes incluso en soledad, incluso cuando otros no entienden, incluso cuando el camino de valorarte significa decepcionar a algunos que esperaban que siguieras mendigando su aprobación. Tu valor no está en debate. Tu valor es un hecho.
Y las personas que merecen estar en tu vida lo verán sin que tengas que explicarlo. Y las personas que no pueden verlo no merecen el privilegio de tu presencia. Esa es la verdad. Y cuando vives desde esa verdad, todo cambia. No el mundo, tú. Y cuando tú cambias, tu mundo tiene que reorganizarse para reflejar tu nueva realidad. Bienvenido a tu libertad. Bienvenido a tu valor sin explicaciones. Bienvenido a una vida donde simplemente eres suficiente. Tu renacer comienza cuando decides que tu valor no necesita ser explicado, solo necesita ser vivido. Y esa decisión la tomas ahora.